Hola a todos, el día de hoy les traigo un programa que desarrollé para crear modelos de EPA-Swim, modelos de alcantarillado, con base en información que se tenga en un archivo de Excel. Entonces el link de descarga del programa y una plantilla del formato en Excel se las voy a dejar en el link de la descripción del video. Entonces empecemos abriendo el programa. Tarda un poquito en cargar. Listo, perfecto. Bueno, entonces ¿con qué nos encontramos aquí? Vamos a encontrar una lista de botones y una serie de títulos de una información que debemos tener disponible en nuestra hoja de Excel. Vamos a abrir un ejemplo que tengo aquí de un diseño en Excel. Listo, tengo esta información listada en un archivo de Excel para el ejemplo. Fijémonos que tenemos tres hojas, una que va a contener la información de pozos, otra que va a contener la información de los tramos y otra para las descargas. Esta información es necesaria para crear el modelo en Swim y es la información mínima que nos pide el programa para ejecutar un modelo, que serían los nodos, los pozos, los links, que serían los tramos, y las salidas, que serían las descargas. Asimismo, cada uno de estos elementos tiene una información mínima requerida por el programa, que sería el nombre, por ejemplo, para los pozos, las coordenadas en X, las coordenadas en Y, la cota terreno o la cota rasante y la cota fondo. Listo. Lo mismo para los tramos, hay una información requerida, y para las descargas hay otra. Fijémonos que en nuestro archivo no tenemos espacios en blanco dentro de la información, y esto es muy importante que se maneje de esta manera, porque el programa va a leer la información y se va a detener hasta donde haya un espacio en blanco. Si tenemos espacios en blanco dentro de esta información, entonces se va a quedar información por fuera de nuestro modelo. Entonces es importante que nuestra información esté así continua, sin espacios o filas en blanco intermedias. Bueno, continuamos con el programa. Entonces, ya teniendo la información organizada en el Excel de esta manera, podemos ejecutar el programa. Entonces, le damos aquí en cargar archivo. Aquí nos arroja un mensaje de recomendaciones que debemos tener en cuenta para cargar nuestro archivo. Por ejemplo, que debe ser un archivo tipo Excel, que debe tener mínimo 3 hojas como las tenemos aquí. No deben existir filas en blanco como les acabo de comentar. El archivo debe tener la totalidad de la información que se está pidiendo aquí en estos títulos. Debemos tener toda esta información en nuestro archivo de Excel, porque es la información mínima que pide EPA-Swim para correr el modelo. Debemos tener títulos en los encabezados. Listo. Aquí le damos a aceptar para continuar, y él nos va a abrir una ventana para seleccionar el archivo que queremos cargar, el archivo de Excel. Yo voy a seleccionar este ejemplo. Aquí lo tengo. Lo voy a abrir y vemos que se crean tres listas en estos campos que se llama hoja de pozos, hoja de tramos y hoja de descargas. Entonces
debemos indicarle al programa cuál de estas tres hojas es la que corresponde a la hoja de pozos, en mi caso es la que se llama pozos, cuál corresponde a la hoja de tramos, en mi caso se llama tramos, y la de descargas, descargas. Listo, con esta información así, ya procedemos al siguiente paso, que es cargar las listas de esta información con base en lo que está en cada una de las hojas que acabamos de seleccionar. Para esto hay dos opciones. La primera es, si tenemos organizada la información como se los sugiero a ustedes en la plantilla, o como la tengo en este programa, es decir, las columnas están organizadas específicamente en este orden. Primero, por ejemplo, para la hoja de pozos, primero el nombre de los pozos, luego el este, luego el norte, y así sucesivamente para todo. Si está organizado de esta manera, podemos darle cargar listas en orden y él automáticamente va a identificar la columna a la que corresponde la información que le estamos solicitando automáticamente. No tengo que empezar a cambiar las listas. Sin embargo, si esto no lo tengo organizado de esta manera, sino de otra manera, puedo cambiarlo aquí sin ningún problema, ¿sí? O puedo darle cargar listas y él me pondrá un valor por defecto y yo lo podré ir modificando. Por ejemplo, aquí en ID Pozo, en mi hoja de ejemplo, se llama ID, entonces lo selecciono, la coordenada este yo la llamo X, la coordenada norte yo la llamo Y, y así sucesivamente. Como yo tengo mi archivo en orden, entonces le puedo dar cargar listas en orden y él automáticamente me identifica cada una de las columnas. Listo. El siguiente paso es seleccionar el tipo de caudal que le estoy ingresando. Debo seleccionar si el caudal que le estoy ingresando es puntual para cada uno de los tramos, es decir, si es el caudal de diseño o con el que voy a evaluar mi tramo, si corresponde al caudal puntual de ese tramo o si corresponde a un caudal acumulado. Listo, recordemos que EPASWIM, con el caudal que nosotros le ingresemos, él va a empezar a acumular los caudales y al final va a arrojar el caudal acumulado total en el modelo. Entonces, si nosotros ya contamos con los caudales puntuales, lo podemos hacer, es seleccionar esta opción. Si tenemos por el contrario caudales acumulados, que es lo que normalmente se tiene, entonces lo que va a hacer el programa es calcular los caudales puntuales y generar el modelo para que finalmente, cuando se ejecute el modelo en EPASWIM, se obtengan los caudales acumulados que se tenían en esta hoja de Excel. Posteriormente, ya identificado el caudal que vamos a ingresar, si es puntual o acumulado, le damos en crear modelo. Aquí nos arroja un mensaje donde nos dice que el modelo ha sido creado con éxito en la misma ruta del programa, es decir, donde nosotros tengamos guardado el archivo, el programa, en esa misma ruta nos va a exportar el modelo ya creado con base en la información de Excel. Entonces, ya ejecutado, le podemos dar cerrar al programa y aquí tendremos nuestro archivo .inp, que es el que podremos cargar en el software EPASWIM. Vamos a mirar cómo nos quedó. Aquí
aquí podemos ver que ya está cargado. Vamos a hacer un perfil. Bueno, antes de eso vamos a correrlo. Vemos que corre perfectamente. Podemos hacer un perfil y vemos que creó el modelo correctamente, incluyendo los caudales. Bueno, los invito a que revisen el programa y cualquier inquietud me la pueden dejar en los comentarios. Una anotación importante es que el programa pues está en su versión alfa, aún está en desarrollo. No obstante, por ahora solo se puede crear modelos para tuberías, es decir, para secciones circulares. Gracias por haber visto el video. Los invito a revisar nuevamente el programa. Muchas gracias.